¿Funciona? Sí. Buenos días a todos y muchas gracias, Manuel, y gracias a Elegido y al Ayuntamiento, aquí presente también en la persona de su concejal, por prestarnos escenario para la presentación de este libro de Mónica Sánchez. Yo he de decir que vengo aquí fundamentalmente en mi condición de editor de Mónica, es a lo que he venido por encima de todo. Pero al margen de eso, y como Manuel ha hecho un pequeño recuerdo, la verdad es que también para mí, desde hace muchos años, Almería, Elegido en particular, es un espacio, digámoslo así, propicio y algo más que propicio, ¿no? Diría que es un espacio también personal. Yo no tengo muy claro lo de las raíces, porque nací en Madrid, que es un poco ninguna parte, y mi familia era mitad andaluza y mitad castellana, que no sé muy bien cómo se mezclan esas dos cosas, ¿no? Cuando yo veo a mi familia malagueña y mi familia salmantina, son como de planetas distintos, ¿no? Con lo que mis raíces realmente son muy raras y probablemente por eso yo me dejo adoptar por cada sitio que me gusta. Y Almería es un sitio que desde el primer momento que puse el pie aquí me gustó. Y además me gustó el lugar, me gustó el paisaje. Hay gente que estos paisajes no los lleva muy bien, prefiere los paisajes más verdes y con más cursos de agua. A mí este paisaje me gusta. Y sobre todo me gustó su gente que desde el principio fue muy cálida. Tan es así que no solo he vuelto una y otra vez, yo no sé si con esta es la sexta vez que vengo por aquí por Elegido, o probablemente alguna más. La verdad es que he tenido la suerte no solo de venir en más de una ocasión con Manuel y con la librería Sintagma, sino que también he estado en varios de los centros de enseñanza secundaria, fundamentalmente de la ciudad. Y incluso más allá, ¿no? Pues el que vea el logo de nuestra editorial, que se llama Playa de Aqaba, verá que no tiene nada que ver con la Aqaba de verdad, que es la Aqaba de Jordania, sino con esa Aqaba de mentira, pero probablemente mucho más verdadera y mucho más presente en el corazón de muchas personas, que David Lean rodó en Carboneras, ¿no? Y esa montaña que aparece en el logo de nuestra editorial es la montaña que se ve al fondo cerrando la playa de Algarrobico. Y no es una elección casual, la verdad es que además nos ha dado suerte, tanta suerte como para arrancar una editorial en el peor momento de la edición en España y sobrevivir. Ricos no nos hemos hecho, ni nos vamos a hacer seguramente, ¿no? Pero simplemente sobrevivir y tener la oportunidad de cada año poner unos pocos libros que nos parecen valiosos en manos de la gente, pues la verdad es que ya nos parece suficiente. Yo, antes de hablar del libro de Mónica, también quiero hacer un pequeño inciso en torno a lo que es la figura del librero y en torno a lo que representa un acto como el que tenemos aquí esta mañana, ¿no? Yo creo que, bueno, creo no, es una evidencia respaldada por múltiples datos. Los que hacemos los libros, tanto quienes los escribimos como quienes los editamos, estamos en peligro serio de extinción en nuestro país. No en todo el mundo, pero sí en nuestro país. Nuestro país es un lugar muy particular de Europa Occidental, con una serie de virtudes que no vamos a ponderar, pero también con una serie de defectos que son muy claros y que arrastramos desde hace mucho tiempo. Y alguno de esos defectos pues lleva a que, por ejemplo, mientras que en otros países de Europa pues nuestra editorial sigue funcionando, aumentando su facturación, incluso aumentar la facturación puede parecer un dato muy economicista, muy prosaico, ¿no? Pero cuando un sector aumenta su facturación puede dar trabajo. Puede dar trabajo a impresores, puede dar trabajo a editores, puede dar trabajo a escritores, puede dar trabajo a muchas personas, ¿no? Porque también puede pagar sus impuestos, puede pagar su seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un negocio que está en la sociedad y que cumple con sus obligaciones, ¿no? En España, en cambio, pues el sector editorial ha perdido un 45% de facturación, más o menos en números redondos, en apenas 4 años, como si hubiera volado, como si hubieran dinamitado la mitad de un sector económico en apenas 4 años, ¿no? Y esto ha pasado entre nosotros, en España. No ha pasado en Francia, no ha pasado en Alemania, no ha pasado en Bélgica, no ha pasado en Holanda, no ha pasado en Estados Unidos, no ha pasado en ningún otro país desarrollado. No me voy a meter en por qué pasa esto, aunque tengo mi teoría y creo que es suficientemente conocida, pero me parece que parte de lo que sucede viene con una despersonalización de lo que es el acto de la comunicación, de esa comunicación en el seno de la soledad que decía Marcel Proust, que es la literatura. Esa despersonalización que a algunos les lleva a olvidar que hay personas al otro lado, y creo que ese error se comete tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Creo que quienes hacen libros, quienes los editan, quienes los escriben, a veces se han olvidado de las personas que están al otro lado. Y también me temo que algunos lectores
autores han olvidado de que del otro lado de los libros hay personas que tienen que mantener a sus familias, que tienen que intentar salir adelante, ¿no? Pues ese fenómeno de despersonalización es lo que ha producido en buena medida que en nuestro país vivamos una crisis tan terrible, ¿no? Que se ha llevado por delante a muchísimos profesionales valiosos. Yo he visto desfilar hacia el paro, llevo 20 años en esto, he visto desfilar hacia el paro a bastantes buenos editores, a bastantes buenos escritores que antes se ganaban la vida modestamente, nunca se ha ganado la vida de manera muy holgada, más que 3 o 4 escritores, pues los he visto tener que recuperar trabajos, oficios, profesiones que en su día hicieron la apuesta de abandonar para dedicarse a la literatura. Ahora no lo pueden hacer, tienen que volver a esas profesiones y escribir solo en los ratos libres. Y sobre todo, y lo que me ha dado mucha pena es que he visto caer, también he visto caer impresores, por cierto, desde que yo abrí la editorial he visto caer 2 imprentas y 20 familias, 20 padres de familia desfilar hacia el paro, y también he visto caer a muchos libreros que en algún caso llevaban un siglo funcionando y a los que conozco, pues como conozco a Manuel, de haber ido más de una vez a su librería y haberme encontrado con los lectores, etcétera, ¿no? Bueno, yo me alegra mucho, siempre que veo un librero que sobrevive, siento un ataque de júbilo, me alegro mucho de que tengamos aquí a Manuel, y me alegro mucho además de que el espacio de encuentro sea este, porque creo que recuperar el sentido que encierra este acto, es decir, que todo esto lo hacemos personas, y personas que nos encontramos en torno al libro, es la única línea de defensa que tenemos. Yo me alegro de que existan libreros como él, que es capaz de aglutinar en torno a él a un grupo de personas que siguen creyendo en la lectura, que siguen creyendo en la literatura y que además hacen una apuesta viva, ¿no? Pero quizá esa es la mejor manera de defendernos, ¿no? Frente a esa devastación que venimos sufriendo en los últimos años. Yo creo que mientras haya personas que se encuentren en torno al libro y personas que no caigan en esa despersonalización de la que hablaba antes, pues a lo mejor con un tamaño más pequeño, en condiciones más precarias, pero sobreviviremos, que es de lo que se trata, ¿no? De que no se deje de hacer esto, de que no se deje de hacer lo que ha hecho Mónica en este libro, de que no deje de haber personas que decidan destinar cientos de horas de su vida, miles de horas de su vida, en algún caso, a poner en palabras ideas, emociones, sentimientos, incertidumbres, certezas, las pocas que cada uno tenemos, y sobre todo hacerlo de manera que puedan ser compartidas por otras personas y que se pueda convertir en parte de la vida de otros seres humanos. En cuanto a Vivir del cuento, a mí la verdad es que me parece que el título es muy apropiado. Voy a hacer, naturalmente soy el editor, por tanto soy partidario, lo que voy a decir ustedes lo descontarán, ¿no? Pero quiero decir que de entrada me parece que es muy inteligente el título, un título tan sencillo, ¿no? Vivir del cuento. En un momento la protagonista dice que es que ella como escritora y bueno, con un personaje que es escritor, sí diría que es la protagonista, ¿no? Bueno, o una de ellas, ¿no? Dice que bueno, que su trabajo en el fondo consiste en vivir del cuento. Yo me siento muy identificado porque llevo un par de décadas viviendo del cuento, mejor o peor, ¿no? Pero también tiene un punto de modernidad porque el propio formato de buena parte de la narración es, como han visto en la dramatización que han hecho estupendamente, por cierto, nuestras 2 actrices, el formato de buena parte de la narración son mensajes de una red social, mensajes de Facebook, ¿no? Facebook, como otras redes sociales, son formidables negocios planetarios que mueven miles de millones de dólares y su única sustancia es el cuento. El cuento, bueno, Facebook lo que ha conseguido es convertir en industria, en elevar a escala industrial, a escala global, incluso a escala mega industrial, los cuentos de la gente. La gente en Facebook, ¿qué hace fundamentalmente? Se cuenta a sí misma, cuenta a los demás y la gente se cuenta entre sí, como están haciendo las protagonistas de la novela a lo largo de sus conversaciones, ¿no? El cuento, que quizá esa expresión, vivir del cuento, tiene un punto despectivo, ¿no? Vivir del cuento es como vivir de algo no demasiado serio, ¿no? Pues quizá Facebook, con todos sus defectos, que para mí tiene muchos y hay muchos aspectos en los que Facebook no me gusta en absoluto, pero con todos sus defectos ha conseguido mostrar que el cuento es muy importante, que no es un simple entretenimiento, que no es un simple perder el tiempo, que las personas necesitamos contarnos. Y además algo más, que las personas solo nos entendemos en la escasa medida en la que somos capaces de entendernos unos a otros y a nosotros mismos, en tanto que nos contamos. Es ese cuento, es ese contarnos, nuestra forma de tratar de conocer quiénes somos y también quiénes son los demás, ¿no?
Y digamos que la novela está construida sobre ese contarse de dos personajes, que también es una tentativa de entenderse entre sí y de entenderse cada una de ellas. Además, ese relato que van haciendo los dos personajes, ese contarse y ese tratar de entenderse, sirve para que la autora nos vaya dejando un poco por el camino pues, toda una serie de ideas y reflexiones sobre las relaciones personales y también sobre otros aspectos, ¿no? Relacionados con ellos, sobre la confianza, la desconfianza, la fidelidad, la infidelidad, sobre lo incierto que es a veces el espacio en el que confiamos, sobre lo poco que a veces nos conocemos y sabemos unos de otros, y sobre esa duda que permanentemente envuelve a los seres humanos. Las protagonistas de Vivir del Cuento son mujeres maduras, son mujeres con camino a las espaldas, son mujeres preparadas, son mujeres con recursos, podemos decirlo así, ¿no? Y sin embargo las dos, a lo largo del libro, van mostrando momentos en los que esa madurez, esa seguridad, esos recursos han fallado, han fracasado, no han conseguido sostener su modo de vida y han entrado en crisis por razones diversas, ¿no? Y me parece que esa fragilidad de nuestro mundo más importante y nuestro mundo más real, que es ese mundo de las personas próximas, de las personas a las que queremos, de las personas con las que vivimos, de las personas en las que nos apoyamos, pues yo creo que ese es uno de los mayores aciertos del libro, ¿no? Mostrar esa fragilidad de ese mundo y mostrarlo además con naturalidad. Yo creo que Mónica ha escogido un registro literario que va muy bien con lo que está contando, ¿no? No tendría sentido que la historia que ella cuenta se transmitiese al lector a través de un lenguaje alambicado, campanudo, ampuloso, ¿no? En el fondo son dos amigas que se están confiando sus intimidades, que se están confiando sus dudas, que se están confiando sus zozobras, y como han visto, porque eso creo que se ha podido apreciar bastante bien en la muestra del texto que ha sido objeto de la dramatización, pues es un lenguaje natural, es un lenguaje fluido, es un lenguaje sencillo, y a veces este lenguaje, eso lo sabemos bien quienes escribimos, es el más difícil de conseguir. Lo más fácil cuando uno se pone delante de un ordenador a teclear es que te salgan cosas raras y te salgan frases esquinadas, ¿no? Quitar esas esquinas y eliminar esa rareza para tratar de transmitir esa sensación de naturalidad que transmite este libro durante todas sus páginas, creo que también es muestra del trabajo de Mónica, ¿no? Y como editores, también, por cierto, esto se me olvidaba y está mal que se me olvide, no está conmigo Noemí Trujillo, que es mi socia y compañera en este viaje, y algún otro. Le habría gustado estar y quiero decírselo a Mónica, que además me ha dicho que se lo dijera, pero bueno, hemos venido con nuestra niña pequeña y bueno, con los niños pequeños ha elegido ponerse mala justo en este fin de semana y se ha tenido que quedar cuidándola en Mojácar, que es donde habíamos parado para luego venir aquí, ¿no? Pero vamos, también de su parte, pues quería decir, esto sí es un mensaje conjunto de los dos editores, nosotros la razón que tenemos para haber montado una editorial en momentos que son pues muy poco propicios a ello, es precisamente la sensación de que desde hace unos años, por esa crisis atroz que padece el mercado, se van quedando por el camino muchos libros que merecería la pena que alguien leyera, muchos libros que merecería la pena que tuvieran un paladín, un defensor, más allá de quien los escribe. Yo respeto mucho la autoedición como fenómeno, respeto cualquier cauce que permita a una persona comunicar a los demás lo que escribe. No soy en este sentido nada ni fundamentalista ni muchísimo menos. Mi criterio es angosto a esos efectos, ¿no? Cuando alguien dice que se publican muchos libros, digo, ojalá en España, en lugar de 80.000 libros, se publicaran 500.000 libros al año, porque eso significaría que habría 500.000 personas que escriben, ¿no? Y habría alguien que los lee, ¿no? En absoluto voy a decir que la autoedición sea un camino ni censurable ni peor bajo ningún sentido, ¿no? Pero sí creo que últimamente hemos perdido esa idea de que el editor es esa figura que está ahí para tratar de encontrar talento y para defenderlo, para que quien tiene talento y quien tiene un buen libro y quien tiene una buena historia no salga siempre solo al mercado, a la plaza, a decir, aquí está mi libro, ¿no? Creo que el papel del editor es salir a la plaza por el autor y decir, aquí está este libro que no he escrito yo,
pero confío en él y creo que deberíais confiar en él, ¿no? Cuando un editor consigue, y eso solo se consigue con años, desde luego años que nosotros estamos muy lejos de haber cumplido, transmitir a los lectores que tiene esa capacidad y esa honradez para presentarle al lector libros que están escritos con talento, pues creo que entonces cumple su función, la función de ser un embajador de los libros frente a los lectores. Bueno, nosotros cada año podemos publicar muy pocos libros, somos muy pequeños y tenemos muy pocos recursos, pero cada año intentamos tener pues, por lo menos una decena de libros como este y una decena de autores a los que podamos presentar a los lectores. Sé que Mónica aquí juega con ventaja porque todos la conocéis, esto es elegido, esto es su lugar, ya la habéis leído además, pero nuestra ambición es, por supuesto, este debería ser el primer lugar para presentar esta novela y creo que es el lugar donde hay que festejar en primer término la aparición de este libro, pero nuestra ambición, y espero que lo consigamos, es que esta historia llegue a más lectores del resto de España y si puede ser más allá de España. A mí algo que también me gustaría es que en algún momento empezáramos a construir ese espacio cultural y editorial del español que a día de hoy sigue bastante a medias, pero bueno, esa es una guerra mucho más complicada. Cerrando ya, pues muchas gracias a todos de nuevo, gracias Manuel por invitarnos y por acoger una vez más a un libro y a su autora, y gracias a ti Mónica por confiar en nosotros para publicar